lo que vamos a escuchar en la conferencia de hoy no es una historia del arte en el sentido tradicional, pero ya el mismo título nos está diciendo, se trata de los imaginarios bélicos y artefactos culturales de la Casa de Austria, Lepanto, Viena y el Atlántico. Yo creo que todo aquel que quiera tener una visión aproximada, con ambición de completarla, debe conocer no solo los mecanismos institucionales de la monarquía, sino que todo aquello que tiene que ver con las representaciones, en un sentido muy extenso, y con lo simbólico, todo lo que configura lo que se ha dado en llamar el soft power, es decir, de qué manera se podía llegar al público, y la monarquía trataba de hacerlo a través de toda esta simbología y estas representaciones que a veces contribuían a la relación con los súbditos y a imponer determinada imagen de, de esa monarquía en ellos de una manera no coactiva. Víctor Mínguez es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y catedrático de Historia del Arte en la Universidad Jaume I de Castellón, donde actualmente ejerce como director del Departamento de Historia, Geografía y Arte. Es especialista en el análisis de las imágenes del poder. Entre sus libros más recientes se encuentran La invención de Carlos II, Apoteosis simbólica de la Casa de Austria, en el año 2013, Infierno y Gloria en el Mar, Los Habsburgo y el imaginario artístico de Lepanto, en el año 2017, con Inmaculada Rodríguez, The Seven Ancient Wonders in the Early Modern World, en el año 2017, El retrato del poder, en el año 2019, El tiempo de los Habsburgo, La construcción artística de un linaje imperial en el Renacimiento, en el año 2020. Con Pablo González, Cuatro Reyes para Sicilia, en el año 2016, con Teresa Sorolla, El mejor y el peor de los tiempos, 50 películas sobre la Revolución Francesa, 2021. Dirige el proyecto Triunfos Barrocos, que ya lleva editadas 2.500 imágenes festivas de la Edad Moderna en 6 volúmenes y que ha obtenido 2 premios nacionales de edición. Este pequeño currículum, este resumen de sus actividades, nos dice solamente una pequeña parte de lo que es la producción del profesor Mínguez Cornelies. En el sentido de lo que anticipé y predispuestos a escuchar una magnífica exposición, te agradezco mucho, Víctor, que hoy estés con nosotros y hayas aceptado formar parte de este coloquio. Muchísimas gracias, María Luz. Soy yo el que está profundamente agradecido a la Universidad de Mar del Plata, a ti personalmente por la invitación y por haberme integrado en esta red de amigos, compañeros, colegas que gira en torno al Grupo de Investigación en Historia Moderna y que tantas aportaciones importantes y tantos eventos como este está organizando y uniendo una vez más las dos orillas del Atlántico en un proyecto historiográfico común. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y mi agradecimiento personal a los que me están escuchando ahora y a los demás compañeros que participan en el Congreso. Voy a casi poner la pantalla completa. Muy bien. Las dos líneas de investigación prioritarias que me ocupan actualmente son, por un lado, la receptividad de la cultura clásica en las cortes del barroco, y ahí encajaría el libro de las maravillas que mencionaba María Luz, o uno que va a ser publicado ahora en Bril sobre Alejandro Magno. Y la segunda línea prioritaria, es la que les expongo esta tarde en esta breve conferencia, gira en torno a la construcción, como ya ha explicado mi presentadora, de artefactos culturales sobre la fabricación visual de las batallas, de las victorias de la Casa de Austria. En el libro que publiqué con Inmaculada Rodríguez, El tiempo de los Habsburgo, nos centramos en lo que fue la configuración simbólica de este proyecto hegemónico, planetario, que esta familia centroeuropea, y gracias a azares del destino, entre ellos América,
pudo llevar a cabo en el siglo XVI, el tiempo de los Habsburgo, esa centuria. Yo ahora lo que quiero hablar un poco con ustedes y que estoy investigando actualmente es, una vez los Habsburgos están ya llevando a cabo este proyecto, han consolidado su dominio de Europa y de los océanos, cómo construyen, como decía, imaginarios para proyectar estas victorias y seguir legitimándose como paladines de la cristiandad y como reyes universales. Realmente en el siglo XVI y en el XVII los Habsburgo tienen frentes abiertos, como saben, en todas las fronteras, como no puede ser de otra forma, siendo un proyecto hegemónico. Y muchas de ellas tienen que ver con la religión. A raíz de la caída de Constantinopla, en 1453, los turcos, el Imperio Otomano y sus aliados berberiscos se convierten en el enemigo por excelencia en el Mediterráneo, en el mar interior. Pero en una Europa dividida por las religiones, los herejes en Flandes, en hugonotes, en el resto de Europa, pues también son un contendiente derivado de la cuestión religiosa. Y evidentemente también la llegada a América y el enfrentamiento con civilizaciones prehispánicas, pues también lleva a un conflicto con paganos, idólatras, como también la exploración del Pacífico. Lo que quiero decir es que gran parte de esta guerra total que libran los Habsburgo en 3 continentes, en 4 continentes, en 3 océanos y en el mar interior, tiene como eje ese compromiso con la fe cristiana, con el catolicismo, que les ha convertido en paladines de la fe. Ese compromiso arranca de su vinculación con el Sacro Imperio Romano Germánico, como sabemos desde principios del siglo XV, con Federico III primero, luego ya con Maximiliano I, luego con Carlos V, los Habsburgos se han convertido en los paladines de la cristiandad por derecho propio, porque son emperadores del Sacro Imperio. Pero a raíz de la abdicación de Carlos V en 1555, la situación se complica, porque el trono imperial lo hereda Fernando, pero realmente el Habsburgo fuerte es Felipe, el hijo de Carlos, que se convierte en el rey de la monarquía hispánica. Sin embargo, esta división de lo que era el imperio familiar va a encajar en un proyecto de imperio bicéfalo con 2 cortes, Madrid y Viena, que van a actuar en distintos frentes apoyándose mutuamente y que va a funcionar hasta el 1700. Este grabado que vemos aquí en la pantalla, conocido de Vierix, es del año 1568, un año muy importante porque es el año en el que en España se inicia la rebelión de las Alpujarras, la guerra de los moriscos en Granada, un momento muy crítico de la monarquía hispánica. Y están los turcos que han desembarcado, genízaros, los berberiscos están cruzando ya el estrecho de Gibraltar, y la amenaza no es baladí en absoluto. Vieris, en esta estampa que investigó y explicó muy bien Fernando Bouzá, nos muestra cómo se materializa esta alianza entre Dios y el rey de la monarquía católica, Felipe II. Si nos fijamos, el Papa, Felipe II, han depositado sus insignias del poder en la mesa, la tiara, el cetro, la corona, también vemos abajo el yelmo del monarca. Por lo tanto, las insignias que está entregando Dios a Felipe II en presencia del Papa no son las de la monarquía hispánica, son las del planeta católico, de la monarquía universal. Ese cetro, con esa corona con la cruz, esa espada y ese orbe. Sobre un frente paisajístico donde descubrimos tierras, mares y un mundo inmenso. Esta imagen yo creo que conceptualiza muy bien esa construcción del monarca de las Españas como un defensor universal del cristianismo. Esta guerra incesante de la monarquía hispánica contra los enemigos de la fe, a la vez que en defensa de sus propios intereses estratégicos, dio lugar, y es lo que me interesa explicar a mí, a una serie de artefactos artísticos, culturales, donde imágenes, libros, palabras se combinan en soportes muy diversos, manifestaciones artísticas o culturales muy amplias, la fiesta, la numismática, pinturas, esculturas, relieves, todo tipo de materiales artísticos para construir discursos, retóricas
que hagan propaganda de estas victorias que están teniendo lugar y legitimen a los ojos de los súbditos y de los enemigos esa hegemonía a la que aspira el monarca de España. Les muestro en pantalla un poco el proyecto que estoy llevando a cabo. Como son libros que ha citado mi presentadora, María Luz. El primer libro, Infierno y Gloria en el Mar, lo publiqué en 2017 y lo que ofrece es un estudio de todas las imágenes artísticas, varios cientos que recopilé de la batalla de Lepanto, en cuanto que artefacto propagandístico a servicio de la contrarreforma y de la monarquía hispánica. El segundo libro está acabado ya y se sale ahora en enero. Hace lo propio, pero en un frente distinto, el Danubio, el asedio de Viena en 1683 y como también los Habsburgo, en este caso la rama austriaca, pero también la monarquía hispánica, aprovechan esta victoria para consolidarse como monarquía imperial que pretende mantener todavía en fechas tan tardías ese proyecto hegemónico. Y el tercer libro, este todavía está en fase de construcción, Océano Austria, se refiere a una tercera frontera acuática. Una es el Mediterráneo, luego el Danubio y la tercera es el Atlántico. El Atlántico, que también es un espacio de gestas, de batallas, sobre todo coincidiendo con el momento en el que la monarquía ibérica es una realidad, el momento en el que Felipe II y luego los demás Felipes se han hecho con el trono de Portugal y esta monarquía que reúne dos imperios ultramarinos que se desarrollan por varios océanos, pues se proyecta en el mar porque ahí están teniendo lugar batallas y porque ahí es donde se dirime realmente la hegemonía en el planeta. Este tercer libro está todavía en fase de construcción, pero sí que quiero decir que he tenido el honor de dirigir un dossier respecto al Atlántico como espacio de la Casa de Austria, que verá la luz ahora, este final de año, en la revista Magallánica, la revista de Historia Moderna de la Universidad del Mar del Plata. Y he tenido la suerte en este dossier de contar, aparte con el apoyo de la editora, también con colegas de gran prestigio como Fernando Checa, Miguel Ángel Zalama, Jaime Cuadrillo, que han construido, pues, yo creo, unos trabajos muy interesantes que muy pronto van a estar a su disposición. Bueno, pues el tiempo que me queda, esta media hora que tengo, un poco más para exponeros un poco mis ideas, voy a centrar un poco en mostrarles algunas imágenes lepantinas de las muchas y muchas que he reunido, unas pocas para que puedan ver cómo planteo el análisis de estas imágenes desde un punto de vista cultural y político. Mostraré también algunas de Viena porque son recientes y es el tema que ahora me está interesando, y solo una final del océano, que todavía es un tema que tengo que reflexionar mucho antes de construir un discurso coherente seguramente. Bien, una pintura anónima conocida que está en el Museo Marítimo de Greenwich, que me sirve de telón de fondo, mientras recuerdo que en el año 1571, hace ahora 450 años, lo estamos conmemorando ahora desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social lamentablemente pues pasa desapercibido, pero sí desde el punto de vista académico, tuvo lugar la batalla de Lepanto, cuando el Papa Pío V, ante el asedio de Famagusta por el ejército del sultán, convoca una Santa Liga que reúne a España, a Roma por supuesto, a la República de Venecia, estados aliados como Génova, Saboya, los caballeros de Malta, y se enfrentan a los turcos en el Golfo de Lepanto. Una batalla en la cual el reino de Francia se queda fuera por su alianza impía con los turcos y que es una batalla que va a propulsar al almirante de la escuadra, que es don Juan de Austria, como saben, hermanastro del monarca. Es una batalla decisiva en el sentido de que destruye totalmente a la flota otomana y berberisca, pero que no tiene consecuencias estratégicas porque la Santa Liga muy pronto se va a romper y al año siguiente lo cierto es que los otomanos han construido una flota de guerra igual de poderosa que la que se había hundido y mantienen todavía el control sobre, y lo mantendrán durante mucho tiempo, sobre todo el Mediterráneo oriental, y siguen siendo una amenaza constante. Un siglo después, en 1683, tiene lugar la batalla de Viena, que vemos aquí en un grabado iluminado de Robin de Hoog, la batalla de Viena, cuando de nuevo un gran ejército otomano, en este caso del sultán Mehmed IV, avanza sobre Viena una vez más, lleva un siglo realizando operaciones para tomar la ciudad
y en esta ocasión, de nuevo, otro pontífice, antes fue Pío V, ahora es Inocencio XI, convoca una Santa Liga que reúne fuerzas del Sacro Imperio, príncipes alemanes y el reino de las dos naciones, Polonia, que conseguirá en una gran batalla, la batalla de Kahlenberg, liberar a Viena, frenar a los turcos y iniciar una ofensiva sobre el Danubio. También en esta ocasión Francia se queda fuera y en esta ocasión la monarquía hispánica, que no tiene recursos, se va a limitar a apoyar económicamente a la empresa sin aportar tropas. Y como telón de fondo pongo ahora un cuadro de, bueno, anónimo, pero atribuido a Juan de la Corte, que muestra la batalla de los Abruzos del año 1632, que bueno, me sirve para volver a decir lo que ya he comentado, como este espacio atlántico, pues a raíz de las empresas portuguesas y castellanas hacia América, pues se va a convertir en un espacio bélico contra otras potencias europeas como ingleses, holandeses, herejes, o contra piratas en el Caribe, ¿no? Y por lo tanto, también aquí va a surgir la construcción de una gesta visual, naval, que va a tener consecuencias importantes que a veces no olvidamos. En el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, el Palacio del Rey Planeta, en el Salón del Trono, diseñado en su construcción simbólica o implicado en la misma por Olivares, de las 10 batallas que decoraron este gran salón de reinos, buscando una equiparación del monarca con Hércules, 5 de ellas se refieren a batallas o asedios o rescates navales. El mar está muy presente, el océano está muy presente en el Salón de Reinos, aunque aparentemente haya pasado inadvertido. Detrás de estas empresas siempre hay un pontífice. A la izquierda tenemos a Alejandro VI, Borgia, que, como saben, una vez Colón regresó de su primer viaje en 1423, visitó la corte primero de Lisboa y luego a los Reyes Católicos en Barcelona y explicó qué es lo que había encontrado y el camino que se abría hacia el occidente. Va a haber una contienda entre estos reinos peninsulares, Portugal y la monarquía de los Reyes Católicos, por apropiarse de aquellas tierras, y Alejandro VI va a impulsar varias bulas y finalmente el Tratado de Tordesillas, que va a dividir el Atlántico en dos zonas de influencia, iniciando el paso hacia la construcción de ese planeta ibérico, esa monarquía ibérica que será una realidad un siglo después y que va a dominar los océanos conocidos. En el caso de Lepanto y de Viena no son bulas, son convocatorias de santas ligas que van a reunir potencias cristianas para ayudar a combatir al enemigo otomano. Gringas ya hizo una distinción muy interesante entre lo que es una cruzada y lo que es una santa liga, que explico ahora otra vez. Las cruzadas son, el referente medieval de las cruzadas son expediciones militares a Tierra Santa, ofensivas, mientras que las santas ligas realmente son coaliciones militares que se forman con carácter defensivo para defender la cristiandad ante un enemigo que está ahí desde la caída de Constantinopla y que es una amenaza muy seria, porque si cae Viena, cae Roma. Ya habían caído antes muchos territorios y todo el Mediterráneo oriental. Hay una diferencia que sí que quiero hacer notar entre la primera liga y la segunda, la de Lepanto y la de Viena. Mejor dicho, hay varias diferencias. Una son las consecuencias. Como sabemos, la liga de Lepanto lleva a una situación de tablas en el Mediterráneo, mientras que la liga de Viena supone el inicio de una campaña militar que va a durar 20 años, que va a permitir a la cristiandad recuperar el reino de Hungría, grandes territorios, a los venecianos recuperar Creta, en fin, es toda una ofensiva hacia el oriente que sí que tiene consecuencias estratégicas muy notables. Pero además hay una muy importante también, y es que la Liga de Lepanto de 1571 la forman solo territorios, digamos, o estados católicos, mientras que la Liga de 1683 la forman también ejércitos protestantes u ortodoxos. Ahí está Sajonia o ahí está Rusia, que también se incorpora a la Santa Liga. ¿Por qué? Porque en medio ha estado la paz de Westfalia. En medio ya ha habido un tratado
continental que supone el fin de las guerras de religión, la consolidación de los estados modernos, y a partir de ese momento se recupera un poco ese espíritu de la antigua cristiandad que lucha unida contra un enemigo común, más allá de las divisiones de la fe. Bueno, pues estas dos ligas de Lepanto y de Viena dan lugar como decía antes, a artefactos propagandísticos muy potentes, muy potentes. Voy a mostrarles luego algunas pinturas notables, pero me interesa explicar que más allá de los frescos, de los grandes conjuntos palaciegos o de las pinturas de corte o de los retratos de monarcas, de cara al funcionamiento de estos artefactos propagandísticos es mucho más importante el uso de materiales, evidentemente, digamos, más discretos, pero mucho más efectivos, como es el grabado, como es la medalla, como es la moneda, y por supuesto, el principal de todos, la fiesta como el gran espectáculo público en todas las ciudades implicadas, donde los discursos se vuelcan a la multitud, donde las consignas, por medio de como todos sabemos, de arquitecturas efímeras, de jeroglíficos, de imágenes alegóricas, etcétera, se trasladan de una forma muy clara a la multitud, a los súbditos de cada uno de los estados participantes. Fíjense, aquí estamos viendo la procesión que tiene lugar en Venecia, en la Plaza de San Marcos, el 2 de julio de 1531, para conmemorar la firma de la Santa Liga. Y todavía no ha habido una batalla, y mucho menos una victoria que va a ser inesperada. Y ya podemos ver ahí, nos llevaría horas analizar este grabado, los carros triunfales, la ceremonia, la puesta en escena, que está vendiendo una victoria que aún no ha tenido lugar y que en este momento era incluso inesperada. Evidentemente, estos festejos, cuando concluye la campaña de una forma victoriosa, se multiplican. Y estamos viendo ahora la entrada de Marco Antonio Colonna en Roma, a la manera de un triunfo clásico. Él ha combatido y ha sido el almirante de las galeras romanas, que es una parte pequeña de la expedición, pero importante, y es recibido en Roma, evidentemente, como un César al modelo clásico. Vámonos a Viena. Les estoy mostrando una pintura que está en el Museo de las Artes Decorativas de Madrid, anónima, que nos muestra un carro alegórico realizado para una fiesta que conmemora la victoria de Viena. Y estamos viendo en este carro, que se ha tirado por turcos cautivos y que está lleno de alegorías, que no tengo tiempo de explicar, y elementos heráldicos que ustedes ven, están los protagonistas de esta Santa Alianza. Está, por supuesto, el Papa, sentado en el trono, pero le rodean el rey de Polonia, le rodea el emperador Leopoldo, le rodea Carlos II y el duque de Lorena, los principales generales implicados en la misma. O, por ejemplo, más allá de Viena, porque está Viena, pero luego está Buda, es decir, la conquista de la ciudad del Reino de Hungría, la capital del Reino de Hungría, en 1686, que realmente es la gran victoria, porque ahí sí que hay un revulsivo potente. Se ha capturado una ciudad que se había perdido más de un siglo antes. Y aquí vemos las fiestas que tienen lugar en Nápoles, promovidas por el virrey español, para conmemorar esa gran victoria de la Santa Liga sobre los otomanos. Ven la multitud de gente, de calesas, en un teatro de la fama alegórico en el que participaban actores representando precisamente esta gloriosa campaña. Fiestas, espectáculos, fiestas también, algunas de ellas, no olvidemos esto nunca, que no tuvieron lugar. Artefactos simbólicos que remiten a fiestas que nunca sucedieron. Recuerden que Maximiliano I ya encargó a Durero un arco de triunfo espectacular, el más grande que conocemos de la Edad Moderna, que nunca se construyó. O su famoso triunfo con el carro, que nunca se celebró. Son aparatos visuales, máquinas comunicativas muy eficaces, porque llegan a todas partes, aunque no aludan a ningún festejo real. Bueno, pues con el caso del triunfo de Lepanto, nos encontramos con este bonito libro escrito por Johann Sambucus, un médico húngaro de la corte del emperador, que construye todo un discurso retórico lleno de literatura, de imágenes simbólicas, para honrar la figura de Don Juan de Austria. Por supuesto, hablo de las imágenes, pero no podemos ver las imágenes y olvidar los textos. La cantidad de relaciones festivas, de relaciones de sucesos que se publican desde que tiene lugar la batalla de Lepanto primero y luego la de Viena, popularizando lo sucedido y comunicando la noticia
por todas partes de una forma tremendamente eficaz. Estas son relaciones, algunas de las que circularon con motivo de la victoria de Lepanto. Recordemos que el propio Cervantes, Lope de Vega, Juan Rufo, Garcilaso de la Vega, son también las grandes plumas de la corte las que se implican en la construcción literaria de la batalla. O en el caso de Buda, pues desde relaciones festivas, como esta que vemos a la izquierda, un romance publicado en Valencia, en mi tierra, apenas 3 hojas, a una gran obra en varios volúmenes, el Floro Histórico, que conmemora todo lo que va a ser esos 20 años de guerras danubianas. Y por supuesto medallas, que como las monedas pues llegan a todas partes y permiten una mayor difusión de la iconografía. Arriba la victoria, el retrato de Don Juan de Austria con una alegoría de Lepanto y abajo una alusión a la conquista de Túnez. O esta medalla que vemos ahora del asedio de Viena. Bien, dicho todo esto, ahora sí que me interesa mostrarles las imágenes que considero más relevantes en la construcción de estos dos mitos bélicos. Más allá, insisto, de la importancia que tiene la popularización de los mismos a través de las imágenes multiplicadas. Medallas, monedas, grabados sobre todo y relaciones festivas. Pero vamos a ver ahora las imágenes más significativas. La primera imagen que llegó de Lepanto a Occidente, están viendo a la izquierda, es este conocido mapa que se conserva en el archivo de Simancas, que es un pequeño croquis de la batalla. Está en muy mal estado. Vemos a la derecha una reconstrucción del siglo XIX hecha por un ingeniero en 1847. Este mapa de la batalla, que a la izquierda, a la derecha lo vemos tal cual, pero reconstruido, llegó a la corte con una carta autógrafa del propio Don Juan de Austria, lo cual lo hace muy importante. Y en esta imagen, de una forma muy inteligente, ya se muestran las dos claves de la victoria, la ubicación de las galeazas venecianas en primera línea de combate y luego la escuadra de reserva detrás de la armada cristiana, la escuadra de reserva comandada por Álvaro de Bazán. Son dos elementos tácticos que fueron decisivos en la victoria. Bueno, a partir de esta primera imagen van a surgir muchísimas, porque hay una gran avidez de noticias desde Roma a Venecia, pero también en la corte de Isabel I de Inglaterra, por decir un estado enemigo, pero que también quería saber lo que había pasado. Y es entonces cuando se multiplican las estampas. Son muchísimas las que hemos ido catalogando, les pongo simplemente una muestra, muchos de ellos realizados por grabadores italianos, Lafreri, Franco, Camocchio, Hogenberg, en fin, que más o menos mantienen el esquema que hemos visto en ese mapa de Simancas, el orden de batalla de las dos escuadras, incorporando elementos heráldicos, leyendas, identificando las naves, pero fundamentalmente mostrando en lo que es el Golfo la construcción de ambas escuadras, la organización de ambas desde distintas perspectivas. Esta es la construcción más sencilla. Luego vamos a ver también muchos grabados que lo que nos muestran es el enfrentamiento, la batalla, la lucha de galeras, aunque es verdad que en una estampa en blanco y negro esta queda un poco confusa. En las pinturas, en los frescos, en los lienzos, se distinguirán mejor los estandartes y las naves. En el grabado queda un poco confuso. Y luego hay una tercera opción que también va a tener mucho éxito, que es reunir en una misma estampa ambos momentos simultáneamente, aunque uno tiene lugar después del otro. Lo podemos ver arriba en la imagen de Cartaro, o a la derecha, o abajo en la galería de los mapas del Vaticano. En las 3 composiciones que he elegido vemos el orden de batalla de las dos escuadras y en el centro, simultáneamente, como tiene lugar el combate. Estas imágenes, muchas de ellas, evidentemente promovidas por funcionarios de los dos reinos de la Casa de Austria, Madrid y Viena, dieron paso poco tiempo a grandes programas decorativos en Venecia y en Roma. Menciono Roma simplemente, aunque no es asbúrgico, porque ya te he dicho, porque es el primero, ¿no? Estamos viendo la sala regia del Vaticano, el lugar donde el pontífice recibe a los embajadores, a los diplomáticos, es decir, un espacio político de gran importancia, y para este espacio Vasari pintó 3 grandes frescos por encargo del propio pontífice, 3 frescos, pero uno luego se perdió porque un papa posterior, Gregorio XIII, mandó modificar el programa iconográfico y se perdió el fresco en el que el papa entregaba la enseña
a don Juan de Austria, una escena que por otra parte nunca sucedió, nunca se conocieron don Juan y el pontífice. Estos son los dos frescos conservados y, como vemos, evocan estos dos momentos de la batalla, el orden y abajo el combate. Ahora bien, estamos en Roma y la victoria, como vemos, es sacralizada. Aquí ya no es una imagen, digamos, que pretende ser verosímil, sino que incorporará en uno y otro fresco elementos alegóricos. El abrazo de las alegorías, la muerte haciendo frente a los turcos, la alegoría de la fe, o en la imagen que vemos, la de mayor tamaño, arriba en los cielos, el combate entre la corte celestial y los demonios. La victoria se pone evidentemente bajo el signo de la cruz. Esta imagen, claro, la ven los diplomáticos que vienen a Roma, pero gracias al grabado, y este caso es de Andrea Cavalieri, esta imagen se multiplica, se realizan muchísimas copias y circula por Europa y por América. Siendo esta mucho más, evidentemente, artísticamente mucho más potente, está mucho más importante desde el punto de vista comunicativo. Y aquí vemos precisamente esa sacralización de la batalla y esa instrumentalización del combate. En Venecia también hay programas artísticos, evidentemente la República se implicó muchísimo, muy importantes, hubo grandes festejos, pero puesto que no es un espacio habsbúrgico, omito en esta ocasión Venecia. Y en cambio les muestro Génova, porque recuerden que los Doria son almirantes del mar, son mercenarios, condotieros navales que luchan al servicio de la Casa de Austria, de la monarquía hispánica, y conmemoran la victoria como propia, porque ellos han luchado en la misma, pero también como parte de ese programa exaltador del planeta habsbúrgico. Estamos viendo el Palacio del Príncipe, el Palacio Residencia de los Doria, en Génova, y aquí en la Galería Áurea, para este espacio, Giovanni Andrea Doria, que comandó las galeras de Génova, mandó tejer 6 grandes tapices que fueron realizados por Luca Cambiaso y Lázaro Calvi y que luego fueron tejidos en Bruselas, donde vemos, frente a la sacralización que hemos percibido en Roma, aquí, digamos, la visión humanística. Aquí no son cielos abiertos, sino son alegorías, jeroglíficos, inspirados en Piero Valeriano, imágenes emblemáticas y mitológicas. Lo vemos aquí, como cada escena está acompañada de figuras alegóricas, de emblemas, que le dan un contenido más humanista, más renacentista a la gesta militar. Esta serie es importante porque fue reproducida por el propio Luca Cambiaso en lienzos y enviada a la corte de Madrid, a la corte del Escorial. Estos lienzos, son 6 en total, fueron pintados por Luca Cambiaso y reproducen también con un discurso alegórico, podemos ver la figura de la fama, distintas alegorías, el mar, dándole un sentido humanístico a la composición. Decía que estas pinturas realizadas por Luca Cambiaso llegan a la corte de Madrid, no sabemos muy bien cómo, no fueron un encargo real. Probablemente cuando Luca Cambiaso viene al Escorial a pintar los frescos del Escorial junto con otros artistas italianos, las trae consigo. Quizás un regalo seguramente de Giovanni Andrea Doria, pero no al monarca, progresivamente a Antonio Pérez, secretario de Estado, y quizá seguramente cuando Antonio Pérez cae en desgracia, su patrimonio es requisado por la corona y en ese momento estos lienzos se incorporan a la decoración del Escorial y ahí siguen todavía. Es muy interesante el conflicto que se establece, o que provoca Lepanto en la monarquía hispánica, concretamente en la corte de Madrid, del Escorial, porque, y esto lo muestra muy bien el cuadro que vemos a la izquierda, estas 2 pinturas, más una tercera, fueron enviadas por el embajador de España en Venecia, Diego Guzmán de Silva, en el año 1575, es decir, 3 años después de la victoria de Lepanto. Y estos 2 concretamente son cuadros lepantinos. Y el primero, el que vemos más grande, es muy importante porque está documentado, tenemos constancia, de que Felipe II se implicó en su configuración. Felipe II explicó a Tiziano cómo tenía que pintarlo. Por tanto, lo que estamos viendo es la cristalización de la victoria de Lepanto en la mirada del rey prudente. Y es muy interesante porque, como vemos, esta primera pintura es un ninguneo absoluto de su hermanastro, don Juan de Austria. Felipe II, la victoria de Lepanto, que intentó evitarla,
está documentado que envió una carta a Messina intentando impedir la salida de la flota, pero llegó tarde. La victoria de don Juan le creaba un problema, porque don Juan ya era un hombre con prestigio tras la victoria de las Alpujarras, y había un partido en la corte que proponía que don Juan fuera sucesor del rey. En ese momento Felipe II no tiene herederos, tiene una esposa embarazada, pero eso aún no se ha resuelto. Y las aspiraciones de don Juan resultan molestas, y eso explica que la reacción a la victoria de Lepanto sea tibia, más allá de Te Deums y actos simbólicos. No hay una gran exaltación en la calle, hasta que 3 meses después, entonces sí, nace el heredero, el príncipe Fernando, y entonces desactivada digamos, la estrategia del partido de don Juan en la corte, entonces Felipe II celebra Lepanto y lo integra en el imaginario de la Casa de Austria. Y este cuadro que ningunea al almirante y que nos muestra a Felipe II vestido de armadura como el paladín de la victoria, y en el que vemos cómo eleva al niño al cielo y un turco cautivo y al fondo la batalla, pues es como diría, esa cristalización de la misma tal como la ve el Rey Prudente. Por lo tanto, es un cuadro realmente muy interesante. Y un cuadro que, aunque es un Tiziano menor, porque es uno de los últimos Tizianos, no tiene la grandeza del retrato de Müller de Carlos V, lo cierto es que en los espacios de poder de los Habsburgo, en la corte de Madrid, estuvieron siempre juntos, hasta el punto que en el siglo XVII el cuadro es ampliado para que tenga las mismas medidas que el cuadro de Carlos V de Müller, y que pueden formar un díptico de los dos grandes monarcas de la Casa de Austria y sus dos grandes victorias. Para no alargarme, voy comentando algunas imágenes y otras no, porque si no voy mirando la hora, no me quiero pasar del tiempo que tengo asignado. Pero vaya, sí que hay retratística, evidentemente, de los almirantes, como este cuadro de factura anónima que tenemos en Viena, donde vemos a don Juan a un lado, en el centro a Marco Antonio Colonna y luego Sebastián Berniero, el comandante veneciano, pero lo habitual es encontrar a estos almirantes acompañando a los monarcas, al Papa, al Dux de Venecia y a Felipe II, como en este grabado de Marelli o este otro cuadro de escuela italiana. Por lo tanto, se va creando todo un repertorio de retratos de poder de los monarcas y también de sus almirantes, integrados en contextos celestiales, que no puede ser de otra forma, tratándose del Papa, como vemos aquí, y de Felipe II. Este es el retrato de grupo de la Santa Liga más famoso de todos. Todavía se cuestiona si es la Santa Liga, pero bueno, Anthony Bloom ya lo dijo hace muchos años, y yo creo esta interpretación. Creo que estamos viendo realmente a Felipe II con el Dux, con el Papa, y también un joven armado que seguramente con la espada es don Juan de Austria, pintado a través de los ojos de un cretense, el Greco, es decir, un pintor que viene a Venecia huyendo de los turcos. Creta es el siguiente objetivo, está amenazada por los otomanos, y que vive esta victoria como propia, y que cuando llega a la corte de Madrid, a la corte se instala en Toledo, como sabemos, va a pintar este cuadro, que es la visión del mundo post-lepantino, un cuadro muy complejo donde vemos una exaltación del nombre de Jesús en la parte de arriba, en ese rompimiento de gloria, y abajo una humanidad penitencial, en esa construcción de la penitencia propia de la Contrarreforma. Vemos al monarca arrodillado con los demás príncipes y toda la multitud, y al lado la boca de Leviatán, que es una construcción muy interesante contrarreformista de ese mundo post-lepantino, de un mundo, un planeta gobernado por un rey y por una fe. Si nos vamos a América, por avanzar un poco más, estamos viendo estos cuadros de la Escuela Novohispana, donde atribuidos a Andrés de la Concha y a Simón Pereins, que procede de España, del entorno de Sánchez Coello, dos pinturas muy similares, donde vemos de nuevo en la parte inferior a los protagonistas del triunfo, a los príncipes, evidentemente. En estos cuadros vemos cómo va cobrando cada vez más protagonismo María, la Virgen María, y concretamente la Virgen del Rosario. Vemos como en las dos versiones está envuelta por los misterios del Rosario. Esto es muy importante porque si en el siglo XVI la victoria de Lepanto se construye con discursos muy complejos, digamos de tipo religioso, pero también de tipo humanístico, de tipo simbólico, con referentes culturales muy complejos, en el XVII
en el marco de la cultura de oro, todo se simplifica más. Y la intercesora de la victoria es la Virgen. Primero, la intercesión, la advocación de la Virgen de la Victoria, que es la Virgen que procede de la Guerra de Granada, pero luego permutada en Virgen del Rosario. Es muy revelador este libro que vemos aquí, de Juan de Tamayo Salazar, Triunfos de las Almas Católicas por intercesión de María, que se publica, curiosamente, coincidiendo con la Paz de Westfalia, en 1648, se publica en Madrid. Y esta estampa de Hermann Panels, nos muestra precisamente el contenido del libro. Vemos al pontífice, acompañado de alegorías de la justicia, de la fe, bajo la Virgen María, sobre un escenario de batallas terrestres y navales, como sellando esa fabricación de la victoria en manos de la Virgen María. La Virgen del Rosario, solo tengo tiempo de decir unas pocas palabras, pero es un culto habsbúrgico. Lo vemos en estos cuadros laterales que acompañan a Felipe II, estos dos retratos de Margarita de Austria, que son de finales del siglo XV y de principios del siglo... Perdón, de finales del siglo XV y principios del XVI, estos dos retratos de Margarita de Austria, pintores flamencos muy anteriores, por lo tanto, a la victoria de Lepanto, y en el centro estamos viendo a Felipe II en el famoso retrato que le pintó Sofonisba Anguissola, pero que tras la batalla de Lepanto, esta pintura italiana que ha llegado a Madrid para servir a Isabel de Valois, esta artista modifica. Y es entonces cuando añade a las manos del monarca las cuentas del rosario, en otro gesto de apropiación del monarca de la victoria de Lepanto. Es un culto habsbúrgico, la Virgen del Rosario, pero a partir de ahora instrumentalizado militarmente a raíz de la victoria en el mar. En el siglo de oro vamos a encontrar muchísimas representaciones como estas que vemos aquí. La de arriba pertenece al convento de los dominicos de Castellón, la de abajo al convento de los dominicos de Murcia, donde vemos la batalla pintada con todo su esplendor, ese confuso mar de galeras que apenas reconocemos por los estandartes. La composición de Murcia muestra retratos de los almirantes, pero en el cielo presidiendo la victoria, a veces lanzando flechas, a veces flores, según a la escuadra, pero la María con el niño y el rosario como los grandes responsables de esta gran victoria naval. En otras composiciones, la que vemos ahora arriba es del convento de Domenico de Málaga, la de abajo es del de San Pablo de Sevilla, la de abajo es de Lucas Valdés. Vemos lo mismo, vemos la batalla, solo que aquí aparece incorporado el pontífice, porque es Pío V el que incorpora a la Virgen del Rosario como una letanía del Rosario, auxilio de la cristiandad, y atribuye la victoria a la Virgen de la Victoria. Y luego su sucesor ya cambia la advocación y otorga la victoria a la Virgen de Lepanto. Desde ese momento la Virgen del Rosario y Lepanto aparecen ya unidos en el imaginario católico. Pío V tuvo una visión ese día en su palacio romano y es habitual, como vemos aquí, mostrar a Pío V contemplando en tiempo real la victoria que está teniendo lugar en las costas de Grecia. Todo esto son pinturas de los conventos dominicos, porque son la orden de predicadores la que va a difundir en América, y esto es muy interesante, y también en toda Europa, el culto a la Virgen del Rosario. Son pinturas que aparecen en los camarines de la Virgen del Rosario porque al fin y al cabo el rosario es un objeto de cuentas que arranca de las guerras contra los herejes albigenses y que fue nada menos que Santo Domingo de Guzmán el que lo propuso. Y recordemos que Pío V, antes de ser papa, fue dominico y además miembro del Tribunal de la Inquisición. Es muy interesante también ver cómo van apareciendo ya en el 18, después de la batalla de Viena, porque la batalla de Viena va a volver a empujar el culto y la proyección de la batalla de Lepanto. Ambas se proyectan juntas de nuevo. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo oratorios que son grandes espacios como este que vemos aquí en el convento dominico de Granada, este en México, a Totonilco, no tengo tiempo de explicar, pero podemos ver el gran santuario y abajo fragmentos donde vemos batallas, vemos al pontífice contemplando a la Virgen del Rosario, o este otro muy conocido en Palermo. Todos, insisto, ya de principios del 18, es decir, acusan ya la victoria de Viena, que es la victoria clave, porque sí que implica
20 años de guerras y de reconquistas de tierras danubianas. Por decir algo de la campaña de Viena, y no alargarme mucho más, y acabando, bueno, esta imagen que les muestro del Atlas Mayor de Joan Bleu, el Gran Atlas del Barroco, editado hacia 1660-65, ya de alguna forma ya anticipa lo que va a ser Viena. Si vemos este mapa donde vemos el río Danubio, toda su cuenca, las ciudades, si nos fijamos en la parte superior que abajo he ampliado, ya vemos este espacio como un escenario geográfico de conflicto entre el emperador y el sultán, uno defendiendo la cruz y el otro pisoteándola, ¿no? Bueno, pues esa gran victoria de Viena que tiene lugar el 11 de septiembre de 1683, que pone fin a un asedio de varias semanas que sufrió la ciudad por un ejército de grandes dimensiones y que pudo acabar con el Sacro Imperio, pero que finalmente es conjurado gracias a ese ejército de la Santa Liga formado por soldados polacos, alemanes e imperiales, pues va a dar lugar también, como en el caso de Lepanto, y ya paso rápidamente, a multitud de imágenes que ahora he tenido ocasión de recopilar y estudiar, que van construyendo también un relato paralelo al de Lepanto, donde encontramos imágenes, digamos, que intentan ser fidedignas de lo sucedido, tanto del asedio como de la batalla, como de la campaña, o ya imágenes instrumentalizadas, como esta, por ejemplo, que vemos con águilas bicéfalas, águilas imperiales, que les dotan de un significado político. Son muchas las series que he tenido ocasión de estudiar, que se encuentran en los palacios de Múnich, de la propia Viena, naturalmente, de Varsovia, de los grandes palacios europeos, de las potencias que se implicaron en la guerra. No me detengo porque se me acaba el tiempo. Esta es la serie que encontramos en el palacio de uno de los palacios de Múnich, el de Carlos de Lorena, que participó en la batalla como general. La serie de Romain de Hogue, una de las más importantes porque tiene una gran difusión. Esta batalla de Viena también está vinculada de nuevo al culto a la Virgen María. Esta magnífica composición nos muestra el carro de Leopoldo acompañado de su hijo bajo una explosión de fervor inmaculista. También aparece el carro papal. La monarquía hispánica, como decía, no participa militarmente en la liberación de Viena. Sí, un poco en la campaña de Buda envió un contingente militar, pero no en Viena, pero hace suya la victoria. Y es muy interesante de estudiar cómo esta victoria de Viena se proyecta en América, igual que se proyectó la de Lepanto, pese a que realmente para los súbditos americanos esto eran guerras muy lejanas contra enemigos desconocidos. Pero si imaginamos América como una pieza de lo que es el Imperio Habsbúrgico, con esa doble cabeza Viena-Madrid, entenderemos por qué hay tantas imágenes también alusivas a Viena en América. O como, por ejemplo, a raíz de la campaña de Viena, los retratos de Carlos II nos muestran los retratos ecuestres, como estos que vemos aquí de Luca Giordano, como la escultura que vemos en el centro de Leopoldo, les vemos pisoteando otomanos, turcos. Tampoco Leopoldo estuvo en la batalla, pero él sí que lideró de alguna forma esa liga. Pero Carlos II, que ni siquiera intervino militarmente, le vemos a partir de ahora siempre pisoteando turcos. O en todo este conjunto de pinturas andinas muy conocidas, son muchas las que hemos ido encontrando y clasificando, Carlos II ya de niño y luego de joven, y luego ya su sucesor, el primer Borbón, Felipe V, con la espada desenvainada, protegiendo la Pietas austriaca, el símbolo eucarístico, en presencia de la Trinidad, contra los enemigos de la fe. ¿Y quiénes son? Turcos, otomanos. No son paganos, no son indios ni herejes, son los otomanos, porque evidentemente Carlos II ha asimilado esta victoria de los Habsburgo como propia. Este es un biomo muy bonito que hemos encontrado en América y que muestra a partir de modelos, siento que la imagen no tenga buena calidad, a partir de modelos holandeses, la victoria de Viena. Esta es una serie que encontramos, que ahora está en Santiago de Chile, las victorias de Alejandro Farnesio. Alejandro estuvo presente también en Lepanto, y de ahí esa imaginería de Lepanto que vemos en la parte inferior. Otro ejemplo del impacto de estas guerras habsbúrgicas en territorios tan distantes, nada menos como Chile en este caso. Bien, se me acaba el tiempo y voy a acabar ya. Estas imágenes, en cambio, que les muestro ahora, tendrían que ver ya con la tercera fabricación que quiero estudiar de un artefacto bélico al servicio de la Casa de Austria. Son pinturas de Juan de la Corte, de Nicola Granello, de
a un artista anónimo que nos muestran victorias navales que tienen lugar en el Atlántico a raíz, como decía antes, de la fusión entre los dos reinos peninsulares, Portugal y España, y la construcción de un imperio ibérico que va a dominar 3 océanos. Y a partir de ese momento es cuando el imaginario atlántico se integra en el discurso bélico de la monarquía hispánica. Pero bueno, eso es algo que tengo que trabajar y muy a fondo los próximos años. Pero bueno, como ven, son ejemplos, no sé si esto concluiré con el Atlántico o luego seguiré con otros escenarios, de hasta qué punto las imágenes, esto no es una presentación, pero imágenes, muchas, las monedas, las fiestas, la literatura, construyen, como digo, discursos retóricos al servicio de un proyecto político, que es evidentemente ese planeta Habsburgo católico liderado por la monarquía católica, por la monarquía hispánica. Son muchas imágenes, lo he contado muy rápido, pero quédense con que es una primera presentación. En el dossier de Magallánica podrán disfrutar mucho más de estos estudios que estamos desarrollando ahora y bueno, espero que les haya interesado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Creo que necesitaríamos muchas conferencias más para que pudiéramos tratar esto con tranquilidad y aprovecharlo en todo lo que merece. Si la gente que está viendo en esta transmisión quiere hacer preguntas, lo puede hacer por el chat, y los que están en la otra transmisión, que es por YouTube, también pueden canalizar sus preguntas. Mientras tanto, aprovecho para agradecerte, Víctor, y por supuesto me parece muy interesante esta exposición. Y quería preguntarte sobre este tema de Lepanto, sabemos también que Viena es muy importante, aunque normalmente no puede tener nunca la fama que tiene Lepanto en la historiografía, ¿no? Es decir, cuando se habla de la política internacional de la monarquía de España, difícilmente se mencione el problema de Viena y el permanente peligro de los turcos. A veces eso no se entiende completamente, pero sí Lepanto, que tiene, bueno, una trascendencia que la historiografía luego ha discutido, ¿no? Es decir, si fue un éxito absoluto y cómo esto se ha condicionado en la historiografía posterior, diciendo que fue un éxito, pero relativo. No definió absolutamente no definió el conflicto con los musulmanes definitivamente. Entonces, en esta construcción que nos contaste de esa visión triunfalista de Lepanto, mi pregunta es si, además de esas descripciones y de la visión triunfalista, has detectado algunos de esos cuadros o representaciones en los que habría pautas para hablar de una mirada más crítica en contra de ese sistema triunfalista. No sé si te estoy preguntando algo muy obvio. Sí, intuyes evidentemente la respuesta. No, esto evidentemente es todo un discurso retórico al servicio del poder y evidentemente es todo un canto a la victoria, una victoria que se considera plena, decisiva y rotunda. Es cierto que hay un debate muy interesante entre escritores, historiadores españoles, italianos, anglosajones, al respecto, que viene de atrás, que viene de muchas décadas, respecto a la efectividad de la batalla. Yo creo que la batalla sí que es una batalla decisiva en cuanto que destruye al enemigo. Evidentemente no tiene una explotación estratégica y deja la situación en tablas, pero es eficaz en cuanto que impide que los otomanos, antes también Malta, no solo es Lepanto, se extiendan por el Mediterráneo occidental, de una forma que hubiera sido ya contundente. Pero bueno, esto es una interpretación mía y esto no importa. Hay historiadores especializados en la historia militar que saben mucho más que yo y lo que hago es leerlos y luego sacar mis reflexiones. Pero en el plano de las imágenes, de la retórica, de la propaganda, no hay ningún tipo de cuestionamiento, ni tampoco he detectado, ni siquiera tampoco en otros países a través de monedas, de grabados humorísticos, de medallas. Hay toda una imagen crítica, curiosamente, contra la Casa de Francia, contra Luis XIV, incluso con el tema de Viena. Hay medallas satíricas de la no implicación de Francia en esta defensa de la cristiandad. Pero concretamente la victoria de Lepanto, en el
plano visual y propagandístico es rotunda. Y lo que mostraste sobre la continuidad que Felipe V le quiere dar a su reinado con respecto a todo lo que es la pietas austríaca. Hay un cuadro muy impresionante que no sabré decirte si tiene un nombre preciso, que siempre me pareció muy importante, pero nunca me animé ni siquiera a hablar del tema porque no tengo los medios para hacerlo, que es Felipe V aplastando la cabeza de un musulmán. Me parece muy impresionante y tiene muy poca difusión ese cuadro. Me pareció, lo vi, está colocado en una escalera, en la parte superior de una escalera de Palacio de Aranjuez, ahí lo vi yo por lo menos, y realmente es impresionante para todos los que discuten el elemento religioso en la Guerra de Sucesión. Él se apropia, digamos, del discurso de la defensa del catolicismo y, bueno, tiene muchos elementos, dado que en el bando contrario hay muchos que son protestantes, ¿no? Pero me pareció muy simbólico cuando mostraste también lo que pasa en América y lo que mostraste de la conexión entre Carlos II y Felipe V. Sí, 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 es como tú has dicho, hay una conversión iconográfica total por parte de Felipe V que asume los postulados de la pietas austríaca y le vemos defendiendo la Inmaculada, la Eucaristía, aplastando el dragón, aplastando turcos, por lo menos una primera fase inicial y mientras dura la guerra de sucesión. Pero luego en América esa imagen se va a proyectar todavía durante décadas, efectivamente. Uh-huh. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hola, muy buenas. ¿Puedo hacer una aportación? Sí, no te vemos a ver la imagen. Sí. Bueno, no, está bien, es un problema. Darío, Ahora ¿podés sí. sacar ¿Se el ve? PowerPoint de pantalla? Sí, claro. Así vemos a la gente que pregunta. Sí, gracias. Sí, por favor. ¿Se me ve? Sí, ahora sí. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación en cuanto a lo del plano historiográfico sobre las implicaciones de la batalla de Lepanto, si tiene lugar. Y en este sentido, pues quería dar un poco la imagen que se da pues desde la otra frontera. Y en este sentido, entre la historiografía otomana siempre se ha entendido pues, esa batalla de Lepanto como una negligencia. Y en este sentido, pues hay que entender pues, esa trifulca que hay pues, entre los marineros argelinos que hasta entonces habían manejado la flota otomana, por ejemplo, Barbarroja, en la batalla de Preveza, donde se había dado pues, ese mando reforzado, ese mando indiscutible. Sin embargo, en la batalla de Lepanto, quien tenía que haber estado al frente, que era Uluch Ali, que en la documentación española es ampliamente conocido, pues entra en contradicción con el capitán, el que manejaba el ejército de tierra, que era en este caso Ali Pasha, y en este sentido, el Calabrés, que era el que venía de Argelia, que era el que tenía que comandar la flota, le dijo que no salieran al encuentro. Sin embargo, pues Ali Pasha pues, tiene esa intención de pues, no quedar en ridículo, de enfrentar a la flota cristiana por todos los medios, en esa forma de pues ese enfrentamiento ideológico, es el que le lleva a primar ese enfrentamiento, que al final es un desastre para las armas otomanas y de hecho después de esa desastrosa batalla que supone pues la absoluta pérdida de la flota otomana, las flotas de Argel sí que se salvan, la flota otomana pues reiniciará todo un proceso de reconversión y expansión hacia lo que será el modelo del galeón, precisamente desde 1571, cuando Uluch Pasha, que viene de Argel, pues consiga establecerse en el almirantazgo otomano. Solamente decir eso. Y enhorabuena por la ponencia. Muchísimas gracias por la intervención, que me parece muy enriquecedora. Alessandro Barbero, que es uno de los grandes estudiosos de Lepanto y que es un investigador que él sí que afirma que la batalla de Lepanto se ha exagerado y que no fue una victoria rotunda en absoluto y tal. Lo que sí que admite es que en el plano de la comunicación ahí ganó la Santa Liga. La Santa Liga supo construir un armazón visual, literario, que se apropió de la victoria. Ahí no hubo rival en el lado otomano, no fueron capaces de construir un discurso que contrarrestara esa propaganda. Muchísimas gracias, la aportación me pareció muy interesante. Sí, tenemos una pregunta más. ¿Qué preferiría si María Victoria quiere hacerla directamente, que tome el micrófono? Es muy larga. Sí.
Perdón. Por eso es que no la leo, prefiero que la digas tú. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería preguntarle por, bueno, se puede apreciar, sobre todo en los grabados y en las estampas, que hay una serie de motivos comunes, que probablemente hay una serie de préstamos entre los artistas y formatos estandarizados, por decirlo, ¿no? O preconcebidos en la forma de representar sobre todo las batallas y el océano. Y me pregunto yo, ¿qué considera usted hasta qué punto estas dinámicas propias de la producción artística de la época están contribuyendo o influyendo en la creación de estos imaginarios comunes sobre el cuerpo político de la cristiandad, en contraste con o en relación con los programas políticos mismos, ¿no? Los programas promovidos por desde la monarquía? Esa es la pregunta, gracias. Sí, lo has dicho muy bien. Realmente unas imágenes proceden de otras, hay unas influencias mutuas. En la campaña de Túnez, Carlos V todavía se llevó algunos artistas con él. En Lepanto no hay ningún artista, no hay nadie. Hay un escritor que luego, tiempo después, va a decir algo, pero no hay un relator visual. Y evidentemente unos van copiando a otros y muy pronto las imágenes, digamos, verosímiles dejan paso a otras que son puramente propagandísticas. Hay una dependencia que es muy interesante de rastrear. Y luego, efectivamente, todo esto no es un gran programa político que un valido ha decidido en la Corte de Madrid, vamos a hacer esto, sino que el imaginario se va retroalimentando, va creciendo, en algún momento sigue sus propias dinámicas y todo eso acaba construyendo un mundo muy complejo donde son muchos los referentes literarios, pictóricos, artísticos, y eso es lo que hace el Lepanto fascinante. Al final, para contar un relato muy sencillo, muy maniqueo de buenos y malos, se construye un imaginario realmente complejo y denso. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a agradecerle nuevamente al profesor Mínguez Cornelles por su participación, que nos ha enriquecido, y esperamos que próximamente sigamos con estos contactos, seguramente con más tiempo para que pueda exponernos con más tranquilidad distintos temas, y dentro de 2 años lo esperamos personalmente en Mar del Plata, por supuesto. Prometido. Bueno, gracias. Muchas gracias por todo, Víctor. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.